¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Debate 22. Déjenme compartirles esta reflexión antes de empezar el programa. Si pensáramos en las muchas mujeres que fueron nominadas en los pasados premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, es decir, el premio Ariel, de hecho 2 ganaron los premios más importantes, podríamos creer que en el cine mexicano las mujeres ya habitamos sin problemas y de forma equitativa los espacios de creación, de decisión y liderazgo. O también podríamos pensar que en la industria audiovisual, la televisión, la publicidad, etcétera, pues hay una gran igualdad, pues nada más equivocado que esto, porque para muestra déjenme darles un dato. Según el IMCINE, de todas las personas que trabajan en la industria audiovisual, más del 60%, poquito más, se identifican como hombres, el 36% como mujeres y el 3% como personas no binarias, transgénero o con otra identidad sexogenérica. Así es que, pues hoy abrimos justamente la reflexión para hablar de esto y tratar de pensar qué significa en estos momentos, cómo logramos literalmente pues romper el techo de cristal. Me da mucho gusto recibir a 2 queridas amigas, Claudia Garibaldi, ¿cómo estás? Hola, Jacaranda. Bienvenida. Gracias. Aiko Alonso, y ambas son integrantes de La Gremia. La Gremia es una red digital que nació justamente en la pandemia, ¿no? Como una manera de, pues, de entrarle a la falta de la representación y la visibilidad de las mujeres. Bienvenidas, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar por eso que decía yo hace un instante. Pues estos datos que ustedes han recabado de este estudio son muy impresionantes, pero para poner un poco en contexto a quienes nos ven, estaría bueno platicar cómo nace este estudio a partir de lo que ya me habían comentado. Es una iniciativa en donde convergen pues varias instituciones, IMCINE, PROCINE, los medios públicos también, ¿no? Y otras instancias. Así es que cuéntanos, si te parece, Claudia, cómo se va tejiendo ese estudio. Bueno, en diciembre de 2022, sí. Justo en los estudios Churubusco, se presentó esta red interinstitucional que lo comprende IMCINE, PROCINE, sí, los medios públicos, la academia también, con la propuesta de justamente atajar el problema de la violencia de género dentro de los medios audiovisuales. Sí. Entonces, en la Gremia estábamos ahí presentes en esta presentación y nos dimos cuenta que tenían esta intención de acabar con estas violencias, pero sentíamos que no había un objetivo como muy concreto. En ese momento era la presentación. Y una metodología, ¿no? Ni una metodología, o sea, había una muy buena intención, pero no había algo concreto de cómo hacerle, sí, ¿no? Entonces, la Gremia, ahí cuyo nos acercamos a PROCINE para proponerle que empezáramos con empezar a ver qué sucedía con las dinámicas laborales dentro de la industria del cine y la televisión, porque habíamos visto con nuestra plataforma digital de la Gremia que muchas de las violencias, ya sean violencias de acoso, hostigamiento, incluso abuso de poder, etcétera, eran sostenidas por la falta de regulación en los entornos laborales, ¿no? Era como la violencia laboral sostenía o propiciaba todas las demás violencias, ¿no? Entonces, le propusimos… ¿Una falta de estructura? Una falta de regulación. Regulación. Sobre todo, una regulación. Porque sí, parecía que, o parece todavía que estamos trabajando como en un western, ¿no? O sea, en un lugar sin ley, que los rodajes son un lugar sin ley. Entonces, le propusimos a PROCINE, la primera propuesta fue hacer un tabulador y un manual de buenas prácticas. Justamente el tabulador para poder tener más herramientas para… ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto cuesta tu trabajo? ¿No? Porque así puedes tener una mejor negociación. Es como un principio, sí, ¿no? Como para ir arrancando. Pero fue difícil, ¿no? Me decías, muy complejo. El tabulador es muy complejo. Porque nadie quiere decir cuánto gana, no va a ser que yo gane más que mi compañero, mi compañera, y es un tema, ¿no? Sí, hay un secretismo ahí muy extraño. Sí. Pero bueno, en el camino justamente nos acercamos a PROCINE, PROCINE nos acercó a la Universidad de Querétaro con el doctor sociólogo Edgar Belmont,
y junto con él empezamos a crear un estudio sobre las dinámicas laborales dentro del medio audiovisual, porque el tabulador era una cosa muy complicada, pero sí podíamos ir analizando, ¿no? Y ir sacando datos de cómo se trabaja, porque no hay datos, ¿no? Hasta el momento. Ni en el cine ni en la televisión. No hay datos de cómo se trabaja, cuánto se gana, sobre todo cuáles son las dinámicas laborales, ¿no? Porque como estamos en este limbo pues legal, porque no somos trabajadores tal cual, no, la ley general del trabajo no nos protege tal cual porque somos trabajadoras independientes, freelancers, ¿no? Como en este mote. O proveedores de servicios. Pero justamente no somos trabajadores y trabajadoras. Cuando firmamos contrato en el audiovisual, firmamos como proveedores. Entonces ahí ya no nos puede proteger la ley. Qué complejo. Aiko, ¿cuáles son las primeras líneas que empiezan a trazar? Porque entiendo que en esta primera fase como que se concentraron un poquito más en la industria cinematográfica, ¿no? Me imagino que después este estudio va a seguir con el tema de las televisoras, porque son universos distintos, ¿no? Las dinámicas y todo, pero ¿cuáles fueron esas primeras líneas que empezaron a trazar y qué encontraron ahí? Nos interesaba mucho hacer este estudio desde la perspectiva de género, entender cómo estábamos las mujeres, los hombres, las disidencias trabajando dentro de la industria audiovisual. Y parte de las preguntas que diseñamos en esa encuesta tenían que ver con contrastar ciertas variantes, dinámicas de cuántos años tenemos trabajando en el medio, por qué razones abandonamos los puestos las mujeres, cuántos años de experiencia logramos adquirir en el medio, si nos vamos antes, si dejamos el trabajo, por qué razones. Y descubrimos que justamente quienes tienen más experiencia en este medio pues son los hombres, ¿no? Quienes reportan más que experimentan estas situaciones de estrés, salud mental, son las mujeres, ¿no? El estudio sí nos ayudó a confirmar la brecha de género que existe en el medio. También nos ayudó a ver que son ellas también quienes ganan menos, ¿no? Quienes se han enfrentado a estas situaciones de violencia, ¿no? Como alzar la voz, renunciar, expresar malestar, renunciar al trabajo. Y que, bueno, nos ha permitido comprobar que las mujeres siguen también tratando de resolver esos problemas que encuentran en sus espacios laborales. Y desde la gremia ha sido muy importante ver toda esta línea, esta estrategia con esta perspectiva de género y no abandonarla, porque creo que parte de las investigaciones que tiene la cinematografía no contempla la perspectiva de género como una forma integral, ¿no? Como que los estudios de trabajo van por un lado, la ley de cinematografía va por otro lado, la ley federal de trabajo va por otro lado, pero la industria audiovisual es tan compleja y tan rica que necesitamos pues analizarla también con esa misma complejidad. Y creo que este estudio permite reunir esas tres variables por primera vez y creo que es lo que lo hace muy valuable, ¿no? Me parece interesante y al mismo tiempo revelador esto que dices de todos los problemas o los fallos estructurales que hay cuando en las propias televisoras o en la industria del cine, ¿no? O sea, hay departamentos que se han abierto para problemas de abuso de autoridad, acoso, ¿no? de compañeros, de directores, de etc., ¿no? O sea, tanto en las producciones cinematográficas como en las televisoras, pero entonces no están funcionando. O sea, esos espacios que se han creado no funcionan ¿o qué pasa? Sí, yo creo que no funcionan sobre todo porque es tan inestable el espacio laboral. Hay tan poca regulación que si tú eres una persona que denuncia una cosa, está el protocolo, hay protocolos para denunciar acoso sexual, hostigamiento, etcétera, pero si no hay una protección en lo laboral, lo que hace tu contratador es simplemente vete, porque también los contratos están hechos a la manera en que siempre ellos tengan el control de la situación laboral, que no lo llaman laboral, obviamente. Entonces, es eso, no se puede sostener una denuncia, no se puede sostener un señalamiento, porque simplemente te separan del espacio laboral, porque así están hechos la estructura, así está hecha, ¿no? Y de hecho algo que me llama muchísimo la atención es
En esto que ustedes comparten hay una serie de reflexiones a nivel de todo lo que tiene que ver con los acosos, ¿no? O sea, los acosos entre compañeros, entre cómo se sienten las mujeres, o sea, es tremendo, ¿no? Sí. Creo que hemos experimentado en la gremia, justamente nació porque en el 2019-2020 surge el Me Too, del movimiento de denuncias sobre acoso sexual. Y en ese entonces muchas estábamos saliendo de la escuela y mucha de la información que recibíamos es abuso de poder, acoso también por parte de compañeros y profesores, las mismas narraciones de cómo las mujeres se sometían a esos espacios de trabajo, ¿no? Y yo creo que ese no podía ser el síntoma en el que estuviéramos trabajando las mujeres. Y creo que también parte de esta pregunta existencial de cómo es que llegamos aquí es por falta de buenas referencias y de buenas prácticas, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a que es un medio temporal, trabajos temporales, proyectos que inician y terminan sin una regulación y no hay una plena conciencia de cómo solucionarlo, cómo voy a accionar desde una buena práctica, una buena intención, cómo voy a actuar con una bondad para tratar a mis compañeras, ¿no? Cómo hacer las cosas bien en este medio. Y creo que no lo hacemos porque no tenemos buenos referentes. Y algo que hemos tratado de hacer con la gremia es buscar esos buenos ejemplos que tenemos en Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, de manuales, de acciones y de estándares a los que podemos dirigir la industria. Entonces nuestra búsqueda también con este estudio ha sido profesionalizarla y decir aquí hay cosas buenas que están pasando, ¿no? Podemos tener un destino y no todo tiene por qué ser así. ¿Qué encontraron de las cosas positivas, por ejemplo? Por ejemplo, estos protocolos son PDFs que la gente hace y publica en internet, ¿no? Pero si este protocolo va de la mano de un sindicato y este sindicato está amarrado a la ley y la ley está amarrada a los derechos laborales, hay toda una estrategia de cómo darle continuidad a los casos de violencia. O sea, puedes tener un protocolo que de verdad funcione, un botón de auxilio que de verdad funcione y que esté ligado a una continuidad y una trazabilidad de acciones legales. Y mientras las leyes aquí en México no estén amparando los derechos laborales y la ley de cinematografía, por ejemplo, no dice voy a fortalecer esta aplicación de protocolos en las producciones hechas con financiamiento público, pues no hay una trazabilidad de acciones, ¿no? Un protocolo se puede quedar en un PDF, pero si no empezamos a crear ese mecanismo de acción... Sí, porque no es ejecutable, o sea, no se llega a ningún puerto, ¿no? Con esas cosas. Déjenme hacer una pausa y además qué bueno que mencionas esto, pero ahí viene este sindicato, nuestro sindicato única, ¿no? Sí. Un sindicato para la industria audiovisual que esperemos pronto esté en marcha. También hablaremos en algún momento ya cuando esté echado a andar en el programa, porque a mí me da muchísimo gusto, porque si no, no hay manera de ponernos de acuerdo. Déjenme hacer una pausa y regresamos. Estamos hablando con Claudia Garibaldi, es guionista, realizadora, Aiko Alonso, quien es cineasta, y ambas son integrantes de la gremia y estamos hablando de un estudio, el primero que se realiza de manera muy profunda sobre la industria audiovisual, la cinematográfica, así es que volvemos en un segundo. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia.
Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Bien, seguimos aquí en Debate 22. Claudia, ¿cuáles son, digamos que de los datos más reveladores, más importantes que se arrojan después de, bueno, esta encuesta que hicieron? También hubo un foro el año pasado organizado por Procine, y ahí se compartieron muchas cosas. A mí me tocó estar por ahí, se compartieron un montón de inquietudes, de preocupaciones de las mujeres, ¿no? Porque esto va ligado a muchas cosas. O sea, hablamos de la discriminación, la desigualdad, pero todo esto lleva a unas condiciones inequitativas y totalmente pues desequilibradas, ¿no? En los trabajos. Sí, y desreguladas, o sea, no hay una regulación. Sí. Pues fue muy interesante. En el foro justamente tuvimos la oportunidad de hablar con la comunidad de diferentes rubros y diferentes medios, ¿no? Desde el cine, la televisión, publicidad, ¿no? Y las inquietudes son muy parecidas, ¿no? Una muy importante y que también arrojó datos la encuesta fue la total falta de pago de horas extras. 90% en la encuesta, 90% de las personas contestaron que no recibían pagos de horas extras ni regalías, ¿no? Era así como esos datos que son 90%. O sea, ahí también no hubo como discriminación de género, como que es algo muy generalizado. Y esto es muy importante porque en el trabajo cinematográfico y audiovisual las jornadas laborales son muy extenuantes, ¿no? Yo escuchaba hoy en la mañana que una jornada laboral extenuante es de más de 70 horas. A la semana. A la semana. Y en la industria audiovisual, más o menos, en promedio, si pensamos que son 12 horas de lunes a viernes y 6 horas los sábados, son 66 horas semanales. ¿No? Es muchísimo, sin pago de horas extras y con toda la inestabilidad que ya hemos hablado. Sin prestaciones, sin nada. Sin prestaciones. Y también se arrojaron datos de que el 46% de quienes entrevistamos, tanto hombres como mujeres, mencionaban que tenían inestabilidad económica. Entonces es como muy curioso cómo nos la pasamos trabajando, como en términos ya bajados a la realidad, nos la pasamos trabajando, pero tenemos inestabilidad económica, ¿no? Y esa inestabilidad económica también incluye que como no somos trabajadoras, sino prestadoras y prestadores de servicios, no tenemos ninguna prestación, ¿no? Trabajamos como en esa deriva y entonces... Y si te enfermas, si te pasa algo, pues es tu problema, ¿no? Exacto, y además también en la encuesta arrojó lo que mencionaba Ico de el gran porcentaje de estrés, angustia y consumo de drogas a causa derivado de las prácticas laborales. ¿Mucho ¿no? estrés? Mucho estrés y salud mental, estrés y angustia, ¿no? Arrojaba mucha angustia. Si hay inestabilidad laboral, si te la pasas trabajando y no hay una seguridad en tu futuro, ¿no? Obviamente pues va a arrojar que pues muchas personas en el medio se tiene en general una mala salud mental, ¿no? Bueno, también lo que arrojó esta encuesta, que tiene mucho que ver con lo que mencionabas al principio del programa de los datos de IMCINE, es que hubo un 36% de mujeres que están laborando contra un 64%, ¿no? O sea, está ahí como que se ajustó también a los datos de IMCINE, ¿no? Eso está ahí como parejo. Y bueno, otro dato que a mí me parece muy importante es que el 87% de las mujeres, sobre todo, que
tenemos esta perspectiva de género, considera que no hay soportes colectivos dentro de los espacios laborales. ¿Qué son los soportes colectivos? Cuando se hace un señalamiento o una denuncia, no hay solidaridad con los miembros del CRU o ¿no? con el equipo de con el trabajo. equipo de trabajo. No hay solidaridad y esto tiene que ver totalmente con una lógica, ¿no? Dentro de Individualista totalmente, ¿no? Capitalismo individualista. Primero yo y allá tú, porque si no a mí me van a correr, entonces... Y eso es lo que Qué fuerte. lo que quería decirte. También esta lógica de trabajo independiente crea una sensación de individualismo, ¿no? Que nos lleva a pensar lo difícil que es organizarnos para poder justamente terminar con estas dinámicas. Pues muy, muy complejo porque imagínate, estrés, angustia, inestabilidad económica, bueno, pues o sea, realmente somos un gremio, como tú dices, movido ahí en la ley de la selva, ¿no? Tremenda la situación. Hay algo que también, sumándole a todos estos problemas, me llamó mucho la atención que dentro de los resultados se mezcla con el tema de la discriminación o el racismo y cruzado por el tema de género. Me recordó las encuestas que se hicieron en su momento justamente sobre discriminación y clasismo, de cómo las personas con determinado color de piel tienen menos posibilidades de acceso, de crecimiento, y aquí ustedes comparten este dato, ¿no? De cómo si eres una mujer negra, morena, lesbiana, además de clase baja, descentralizada, tienes posibilidades nulas de crecimiento. Sí, es muy lamentable que la industria del cine es un hecho, sigue siendo una élite, un círculo muy pequeño en el que pocas personas tienen acceso. Si bien las escuelas públicas nos ayudan a eliminar un poco esa imagen, es difícil acceder a esas mismas escuelas públicas, ¿no? Los recursos económicos, los recursos simbólicos, familiares, hacen más fácil o más difícil a quienes pueden acceder a estos medios, ¿no? Y lo mismo pasa con acceder a espacios de trabajo, ¿no? Es una verdad que uno adquiere experiencia laboral gracias a una recomendación de un amigo, de una amiga, de un colega, de un profesor. Eso también lo demostró la encuesta. Todos los empleos, la mayoría de los empleos que se analizaron, se midieron en la encuesta, vienen de recomendaciones de compañeros de escuela y de trabajo y de hombres, ¿no? Mientras que pues, es imposible acceder por una vacante que alguien publique en un espacio laboral, en una página web, ¿no? Así no funciona el medio, ¿no? Y que puede existir cierta lógica porque los maestros de cine dicen nadie quiere trabajar con desconocidos, pero creo que también trabajar con esa lógica nos pierde, por ejemplo, la diversidad que puede ser trabajar con gente de diversas edades, de distintos contextos geográficos, de diferentes partes del país, ¿no? La industria sigue siendo muy centralizada y creo que si vamos rompiendo pues, esta idea, podemos crear un cine menos homogéneo, ¿no? Más heterogéneo, más diverso, con otras miradas, y es lo que estamos tratando de señalar, ¿no? Creo que también la gremia nos ha servido para esta falta de soporte colectivo que mencionaba Claudia, se pueda al menos sentir en un espacio digital seguro, porque sales de la escuela de cine sin nadie que te recomiende, ¿no? Discriminado desde una primera imagen por nuestro físico, nuestra piel, si hablamos inglés o no, de qué escuela venimos, ¿no? Si venimos de una escuela pública, pues bueno, nos dice otras cosas. Y la gremia nos ha ayudado, pienso yo, a decir no estás sola en este camino de creación, porque al final el cine es creación y es arte, pero al final no está sola, esta lógica individualista sí está permeable, está en todo el medio, pero puedes acceder a este espacio colectivo en el que al menos no te vamos a tratar mal, ni te vamos a humillar por expresarte así, por pedir consejos, y afortunadamente es un espacio que se ha ido construyendo así, ¿no? Entran las chicas a pedir preguntas, recomendaciones, espacios, y creo que esa parte de soporte colectivo tenemos que trabajar más así en este medio porque nos estamos peleando con uñas y dientes por trabajos, por recomendaciones, y hay que eliminar eso porque al final nos quedamos solos, ¿no? ¿Qué van a hacer con estos resultados? Porque digo, yo esperaría que no se quede solamente en un documento, ¿no? que ya se presentó hace algunos días, muy interesante, pero ¿hacia dónde? ¿Qué van a hacer? Pues justamente la intención es, con este estudio y este diagnóstico, es tener datos duros
para poder, justamente creo que algo que hemos platicado mucho en la gremia es organizarnos, ¿no? Pero organizarnos para poder cambiar estas dinámicas y poder buscar la regulación laboral, venciendo justamente o dejando atrás esta idea de que el cine siga siendo elitista, ¿no? En realidad, lo que vemos es que el cine es elitista hasta cierto punto, porque en realidad quien sostiene las producciones, tanto de cine como de televisión, es la clase trabajadora dentro del cine, ¿no? A veces también creo que hay una concepción de que, o sea, tiene razón de que gente privilegiada es la que puede hacer más cine, pero en realidad esa gente privilegiada, quien sostiene eso es la clase trabajadora. Así es. Pero es bien difícil que en estos tiempos nos podamos nombrar como clase trabajadora, también por ideas capitalistas, meritocráticas y clasistas, Sí. ¿no? Que tenemos que empezar a desvanecer, y creo que este estudio, este diagnóstico nos puede mostrar cuál es la importancia primero de nombrarnos clase trabajadora para poder regular y tener espacios dignos de trabajo, ¿no? Creo que ese es el camino que pensamos desde el inicio, porque igual no sirve de nada un diagnóstico, no sirve de nada un sindicato si no tenemos conciencia de clase, ¿no? Si no tenemos esa conciencia, gran vamos trabajo, ¿no? a organizarnos para que esto ya no siga sucediendo. ¿Se puede consultar? ¿Está en línea? ¿Va a estar en línea? Rápidamente, ¿en dónde? ¿En qué? ¿En su página? ¿En Va a la estar gremia? en la página de Procine, y también esperamos difundir ciertos datos por medio de la gremia para De que acuerdo. Se socialice la información. Perfecto. Y se va a vender el libro en físico. Bueno, no vender, se va a dar el libro en físico. Se va a La página obsequiar de Procine. en la página de Procine. Sí. Perfecto. Bueno, Claudia, ahí con muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena por este importantísimo estudio, pero como ustedes dicen, o sea, hay un gran trabajo en una industria, en un gremio tan desorganizado, ¿no? Y con tantas carencias, y ojalá pues que próximamente podamos ver ese sindicato que se está cocinando sí. por ahí. Y les ¿verdad? invitamos a trabajadoras, trabajadores del medio, cine, televisión, publicidad, a buscar a través de la unión, buscar soluciones y tener espacios dignos de trabajo. Así es. ¿no? Pues muchas gracias de nuevo. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Recuerden que el programa se sigue transmitiendo en este momento vía Twitter o X a través de la cuenta de Noticias 22, y en unos minutos más la puede usted encontrar a través de YouTube, también Noticias 22 o N22. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.